Si nadie se agacha por una piedra opaca en la orilla de un río, y sin embargo, algunas de esas rocas apagadas son los únicos testigos visibles de un sistema geológico que pudo haber concentrado diamantes a lo largo de milenios. El error común no es no buscar diamantes, es no reconocer lo que los acompaña. A simple vista, muchas de estas piedras parecen apenas más que grava erosionada, tonos grises, formas amorfas, sin brillo evidente, pero algunas, con atención, revelan pistas sutiles, una densidad inesperada al levantarlas, un destello interno bajo la luz solar, una forma suboctaédrica. No son diamantes aún, pero sí son fragmentos de minerales indicadores como ilmenita o granate piropo, cuya presencia es estadísticamente correlacionada con depósitos de kimberlita, la roca madre de los diamantes. El proceso de formación de estos depósitos comienza profundo en el manto terrestre, donde presiones extremas cristalizan diamantes. Luego, impulsos volcánicos los transportan a la superficie en tubos de kimberlita o lamproita, formando cuerpos radiales enterrados o erosionados con el tiempo. Ríos antiguos que cruzaron estas zonas pueden haber arrastrado tanto diamantes como sus minerales acompañantes, depositándolos a kilómetros de distancia. La mayoría de los buscadores inexpertos se enfoca en el brillo o la transparencia, descartando precisamente las rocas pesadas, negras o rojizas que merecen atención. El granate piropo, por ejemplo, puede lucir opaco y marrón en su superficie exterior, pero al fracturarlo muestra un interior translúcido de tono vino, altamente buscado como indicador. La ilmenita puede parecer apenas un fragmento de basalto, hasta que se somete a una pasada con imán y revela su naturaleza ferromagnética. El error no está en no encontrar diamantes, sino en no reconocer las rocas que los anuncian. Y ese error se repite cada vez que alguien patea una piedra oscura sin detenerse a pensar si podría contener el primer indicio de una beta mayor. ¿Qué pasaría si aprendemos a ver lo que otros pasan por alto? En el próximo paso, descubriremos cómo un simple vistazo cambia por completo con apenas 3 señales visuales bien entrenadas. Una piedra común puede parecer igual que todas las demás, hasta que la luz incide en cierto ángulo y revela una superficie vítrea, casi aceitosa. Ese solo detalle, el tipo de brillo, puede marcar la diferencia entre una roca inerte y una portadora de minerales indicadores. Muchos pasan por alto estas señales por falta de entrenamiento, no por falta de acceso. El primer gran filtro está en el ojo. No se trata de identificar un diamante directamente, sino de saber qué detalles merecen que uno se detenga. El brillo adamantino, por ejemplo, es típico del diamante, pero también puede presentarse en materiales como la circonia sintética. En campo, lo más fiable no es buscar el brillo más fuerte, sino el más peculiar, un reflejo aceitoso en jade, una superficie resbalosa en serpentinita o una transparencia lechosa sin burbujas en cuarzo lechoso. Luego está el peso. Una piedra que cabe en la palma y aparenta ser ligera. Lo sorprende por su densidad, merece una segunda evaluación. La mayoría de las rocas comunes, como areniscas o pizarras, tienen una densidad específica de 2, 4 a 2, 7 G/cm3, pero una pequeña pieza que supera los 3, 2 G/cm3 al peso en mano puede ser granate, magnetita o incluso una ganga de kimberlita descompuesta. La forma es el tercer criterio inmediato, aunque la erosión suaviza los bordes. Algunos cristales conservan hábitos que delatan su origen. Octaedros truncados, prismas hexagonales o incluso formas romboédricas pueden emerger con lupa o tras romper suavemente una pieza. Por ejemplo, el espinelo, a menudo confundido con corindón, puede exhibir formas bien definidas que persisten incluso en ambientes fluviales. Un error común en campo es enfocarse en piedras transparentes, ignorando lo opaco o denso, pero en contextos aluviales la transparencia es muchas veces una trampa. Los materiales verdaderamente valiosos pueden estar ocultos bajo una pátina de oxidación o recubiertos por una película de arcilla. Un raspado leve con cuchillo o clavo expone el interior real y muchas veces ahí empieza la sorpresa. Una curva del río que acumula ramas. Lodo y basura también puede guardar minerales pesados que el agua no pudo arrastrar más lejos. Lo que parece un rincón sin interés es, en realidad, un punto crítico, donde la velocidad del agua cae, los materiales más densos tienden a asentarse. Allí es donde comienzan las búsquedas inteligentes. Los ríos no distribuyen los materiales al azar. Siguen leyes físicas que afectan la sedimentación en meandros. La fuerza centrífuga erosiona la orilla externa y deposita material en la interna. Esto crea barras laterales donde se concentran minerales pesados. También existen canales antiguos, paleocauces, que aunque hoy secos o desviados, retuvieron durante siglos los flujos principales. En zonas así, incluso bajo capas de arcilla o grava, pueden yacen concentraciones de granates, ilmenita, magnetita y ocasionalmente diamantes. Otro sitio clave son los puntos de contracorriente o remolinos detrás de grandes rocas. Ahí, la velocidad del agua se invierte brevemente, creando microzonas de baja energía donde el sedimento denso se acumula en forma de colas negras o bandas oscuras, visibles incluso desde la superficie.
Estos puntos son particularmente eficaces si coinciden con el drenaje de zonas volcánicas o terrenos antiguos, especialmente aquellos donde se ha documentado actividad kimberlítica. En zonas montañosas, las laderas que drenan hacia el río pueden aportar materiales alterados, por eso conviene inspeccionar las quebradas laterales. Cuando desembocan en el cauce principal, pueden actuar como vectores de transporte para materiales más interesantes que los que arrastra el río por sí solo, en regiones como Minas Gerais, Brasil o Guayana, Venezuela. Estas entradas han sido claves para localizar placeres secundarios ricos en minerales indicadores. No se trata de excavar al azar, sino de leer el lenguaje del agua y la pendiente. Un GPS básico, un mapa topográfico y fotos satelitales bastan para identificar puntos de baja energía fluvial. En campo, una simple varilla puede revelar cambios en la compactación del suelo, diferenciando capas recientes de estratos antiguos más interesantes. Una mancha rojiza o negra en el fondo de un tamiz puede parecer apenas suciedad, pero si está compuesta por granate, ilmenita y magnetita juntos, el mensaje es claro: este sitio ha concentrado minerales indicadores y tal vez no muy lejos hubo kimberlita expuesta o erosionada. Esta combinación, aunque rara, es más significativa que encontrar una sola partícula brillante. Los minerales indicadores no son gemas en sí, pero actúan como centinelas geoquímicos. Se forman bajo las mismas condiciones que los diamantes y sobreviven al mismo transporte erosivo. Por eso, su presencia no garantiza hallazgo inmediato, pero sí orienta de forma estadísticamente sólida hacia fuentes primarias o secundarias de diamantes. El granate piropo, por ejemplo, suele tener un color vino o púrpura oscuro cuando está limpio. Su dureza ronda 7,5 y su densidad lo mantiene en el fondo de cualquier batida. Al romperlo muestra una fractura concoidea y un brillo vítreo. En contraste, la ilmenita es negra con un brillo metálico sutil y reacción parcial al imán. Su densidad es mayor en tildes 4,55, 0G/cm3 y a menudo aparecen escamas o pequeños grumos redondeados. La magnetita, más evidente, responde fuertemente al imán y tiene un tono negro azulado. Cuando estas tres coinciden en una muestra, los geólogos llaman al conjunto suite indicadora de diamante. Un error común en campo es enfocarse en piedras transparentes, ignorando lo opaco o denso, pero en contextos aluviales la transparencia es muchas veces una trampa. Los materiales verdaderamente valiosos pueden estar ocultos bajo una pátina de oxidación o recubiertos por una película de arcilla. Un raspado leve con cuchillo o clavo expone el interior real y muchas veces ahí empieza la sorpresa. Una curva del río que acumula ramas. Lodo y basura también puede guardar minerales pesados que el agua no pudo arrastrar más lejos. Lo que parece un rincón sin interés es, en realidad, un punto crítico, donde la velocidad del agua cae, los materiales más densos tienden a asentarse. Allí es donde comienzan las búsquedas inteligentes. Los ríos no distribuyen los materiales al azar. Siguen leyes físicas que afectan la sedimentación en meandros. La fuerza centrífuga erosiona la orilla externa y deposita material en la interna. Esto crea barras laterales donde se concentran minerales pesados. También existen canales antiguos, paleocauces, que aunque hoy secos o desviados, retuvieron durante siglos los flujos principales. En zonas así, incluso bajo capas de arcilla o grava, pueden yacen concentraciones de granates, ilmenita, magnetita y ocasionalmente diamantes. Otro sitio clave son los puntos de contracorriente o remolinos detrás de grandes rocas. Ahí, la velocidad del agua se invierte brevemente, creando microzonas de baja energía donde el sedimento denso se acumula en forma de colas negras o bandas oscuras, visibles incluso desde la superficie. Estos puntos son particularmente eficaces si coinciden con el drenaje de zonas volcánicas o terrenos antiguos, especialmente aquellos donde se ha documentado actividad kimberlítica. En zonas montañosas, las laderas que drenan hacia el río pueden aportar materiales alterados, por eso conviene inspeccionar las quebradas laterales. Cuando desembocan en el cauce principal, pueden actuar como vectores de transporte para materiales más interesantes que los que arrastra el río por sí solo, en regiones como Minas Gerais, Brasil o Guayana, Venezuela. Estas entradas han sido claves para localizar placeres secundarios ricos en minerales indicadores. No se trata de excavar al azar, sino de leer el lenguaje del agua y la pendiente. Un GPS básico, un mapa topográfico y fotos satelitales bastan para identificar puntos de baja energía fluvial. En campo, una simple varilla puede revelar cambios en la compactación del suelo, diferenciando capas recientes de estratos antiguos más interesantes. Una mancha rojiza o negra en el fondo de un tamiz puede parecer apenas suciedad, pero si está compuesta por granate, ilmenita y magnetita juntos, el mensaje es claro: este sitio ha concentrado minerales indicadores y tal vez no muy lejos hubo kimberlita expuesta o erosionada. Esta combinación, aunque rara, es más significativa que encontrar una sola partícula brillante. Los minerales indicadores no son gemas en sí, pero actúan como centinelas geoquímicos. Se forman bajo las mismas condiciones que los diamantes y sobreviven al mismo transporte erosivo.
Por eso, su presencia no garantiza hallazgo inmediato, pero sí orienta de forma estadísticamente sólida hacia fuentes primarias o secundarias de diamantes. El granate piropo, por ejemplo, suele tener un color vino o púrpura oscuro cuando está limpio. Su dureza ronda 7,5 y su densidad lo mantiene en el fondo de cualquier batida. Al romperlo muestra una fractura concoidea y un brillo vítreo. En contraste, la ilmenita es negra con un brillo metálico sutil y reacción parcial al imán. Su densidad es mayor en tildes 455, 0G/cm3 y a menudo aparecen escamas o pequeños grumos redondeados. La magnetita, más evidente, responde fuertemente al imán y tiene un tono negro azulado. Cuando estas tres coinciden en una muestra, los geólogos llaman al conjunto suite indicadora de diamante. Este método, aunque rudimentario, es el primer filtro eficaz. Permite tamizar grandes cantidades de información geológica con bajo esfuerzo físico y económico. Además, se puede replicar fácilmente para establecer patrones. Si tres puntos cercanos ofrecen concentrados ricos y similares, hay evidencia clara de una fuente próxima. Una chispa de respuesta al pasar un imán por la muestra puede levantar esperanzas, pero también puede conducir a un falso positivo si no se interpreta bien. El magnetismo es una de las pruebas más simples y útiles en campo, pero mal usada lleva a confundir ilmenita o magnetita con otros minerales comunes sin valor gemológico o incluso con escorias industriales arrastradas por el río. La primera herramienta en este nivel es un imán de neodimio, de bajo costo y alta potencia. Permite separar en segundos los minerales fuertemente magnéticos, como la magnetita, de los débilmente magnéticos, como la ilmenita, y de los no magnéticos, como el granate o la cromita. Al acercarlo al concentrado seco, los granos que saltan o se adhieren con fuerza indican presencia clara de magnetita. Los que se mueven levemente o requieren contacto más directo pueden ser ilmenita o hematita. Sin embargo, el magnetismo por sí solo no basta. Hay muchos materiales industriales, especialmente restos metálicos u óxidos ferrosos, que reaccionan igual pero carecen de valor geológico. En zonas cercanas a centros urbanos o donde hubo actividad minera antigua, es común encontrar estos residuos confundidos con minerales naturales. Por eso, cualquier grano que responde al imán debe ser inspeccionado también por forma y textura. La magnetita natural tiene superficies lisas o fracturas subconcoides, mientras que las escorias son porosas o irregulares. La luz ultravioleta también introduce un punto de ambigüedad. Bajo luz UV de onda larga, algunos diamantes emiten fluorescencia azulada, pero no todos. Y más importante aún, muchos materiales artificiales, como ciertas vidrieras o simulantes sintéticos, también brillan, generando confusión. Aún así, en concentrados donde se sospecha presencia de diamante, una reacción fluorescente puede justificar un análisis más profundo, siempre que se combine con otras pruebas. Otra complicación ocurre con granates de baja calidad. Algunos, al estar mezclados con ilmenita o magnetita, se ven más oscuros de lo que son. Esto puede hacer que se descarten por error, cuando en realidad son piezas valiosas dentro del conjunto de indicadores. Por eso conviene usar una bandeja blanca o fondo claro al examinarlos y ver cómo reacciona cada grano ante cambios de luz. Incluso entre los granates hay variabilidad crítica. Los piropo, ricos en magnesio y cromo, son los más buscados como indicadores de kimberlita. Tienen un color rojo vino intenso y una alta transparencia interna si se limpian bien. En cambio, los almandinos más comunes tienden al rojo oscuro opaco, con menos valor predictivo. Un hallazgo valioso no siempre es cuestión de suerte, sino de consistencia. Cuando cada muestra recogida está georreferenciada, tamizada del mismo modo y pasa por una secuencia de pruebas ordenadas, los resultados dejan de ser anecdóticos y se convierten en un patrón. Esta repetibilidad es lo que distingue al aficionado errático del buscador metódico, y es aquí donde muchos fracasan sin saberlo. Todo comienza con un flujo de trabajo disciplinado. Primero, se define la zona de muestreo sobre un mapa, dividiéndola en cuadrículas de 100 a 200 metros según la topografía y accesibilidad. Cada cuadrícula se codifica con un número o letra y cualquier muestra recolectada se etiqueta con esa referencia. Esto evita confusiones y permite volver exactamente al punto de interés si los resultados lo justifican. En cada punto se extraen entre 3 y 5 kilogramos de material, como en el paso anterior, y se sigue un protocolo fijo: tamizaje con malla estándar, almohadilla 20 y almohadilla 40, batido en batea sobre fondo blanco, secado al aire o al sol y examen visual bajo lupa. Luego se aplica el imán de neodimio para separar materiales magnéticos y se documenta la proporción relativa de cada tipo de mineral observado. Por ejemplo, 20% granate, 5% ilmenita, 2% magnetita, trazas de cromo diópsido. Los concentrados se almacenan en frascos pequeños o bolsas Ziploc con etiquetas internas resistentes al agua y se adjunta una ficha de registro.
coordenadas GPS, fecha, clima, tipo de punto, curva, remanso, barra, afluente, profundidad de extracción y observaciones, presencia de raíces, color del sedimento. Comportamiento del material al batir. Este nivel de detalle permite comparar puntos, identificar anomalías y decidir con base no por intuición. Un error común es cambiar el método a mitad del proceso, usar un tamiz diferente, variar el tiempo de batido o cambiar el tipo de luz para la observación. Cada alteración introduce una variable que distorsiona la comparación entre muestras. Por eso, la estandarización es esencial. Incluso algo tan simple como secar los concentrados al sol en un color de bandeja distinto puede alterar la percepción del tono de los granates o la visibilidad de trazas de ilmenita. Además, conviene digitalizar los registros en una hoja de cálculo o aplicación geoespacial básica. Herramientas como Google Earth permiten cargar puntos GPS y visualizar patrones. Si las muestras con mayor densidad de indicadores se agrupan en cierto tramo. Eso sugiere una fuente local o al menos una zona de concentración secundaria significativa. Brilla como un diamante, pesa como un diamante y en lupa parece cortado a mano, pero no es un diamante. El zircón, uno de los falsos positivos más peligrosos en campo, ha hecho perder tiempo, recursos y credibilidad a más de un equipo que no supo identificarlo a tiempo. La lección es clara, sin pruebas específicas. La intuición puede fallar y con el zircón falla seguido. El zircón es un mineral natural muy denso entre 4, 6 y 4. 7G/cm3 con alto índice de refracción y a menudo incoloro o marrón claro. Bajo lupa sus caras brillan intensamente con bordes nítidos y una apariencia cortada incluso en estado bruto. Estos rasgos han hecho que durante décadas sea confundido con diamantes en yacimientos aluviales, especialmente cuando aparece en contextos similares, ríos de zonas metamórficas antiguas cercanos a cuerpos volcánicos erosionados. La primera señal de alerta debe ser su densidad. Aunque el zircón es muy pesado, lo es aún más que el diamante 3, 52G/cm3. En una batea tiende a asentarse aún más rápido, lo que puede engañar si uno espera que el diamante quede en el fondo. En pruebas de flotación en líquido denso, el zircón se hunde más profundamente que el diamante. Usar un medio de separación como tetrabromoetano o líquidos de densidad ajustada permite observar esta diferencia, aunque son pruebas que exigen cuidado por toxicidad y no siempre están disponibles en campo. Un paso más accesible es la observación con luz polarizada. El zircón presenta birrefringencia leve, que puede notarse en microscopio o incluso con una lupa fuerte y luz direccional, donde las imágenes duplicadas de los bordes sugieren doble refracción. El diamante, en cambio, tiene una refracción singular. Además, el zircón no conduce el calor como el diamante. Usar un tester de conductividad térmica portátil puede descartarlo rápidamente. Este aparato, que no supera los 50-100 USD, se convierte en inversión crítica en zonas donde los falsos positivos abundan. El color también puede ayudar. Aunque hay zircón incoloro, muchos presentan tonos amarillentos, marrón o incluso verdes y algunos muestran zonación interna bajo luz directa. Si se fractura, revela una estructura menos limpia que el diamante. El zircón rompe de forma irregular, sin la fractura concoidea típica del diamante. En casos extremos, colecciones enteras de supuestos diamantes recolectados en campo han resultado ser zircón. Esto no solo representa una pérdida material, sino también un descrédito en informes técnicos. Por eso, ante cualquier hallazgo que brilla como diamante, se impone una verificación mínima de refracción, densidad y conductividad térmica antes de comunicar resultados o buscar compradores. Pero la presencia de zircón tampoco es completamente negativa. Su existencia en un sitio puede indicar procesos geológicos intensos, incluso si no directamente ligados a kimberlita. Saber descartarlo con precisión permite limpiar el camino hacia concentrados realmente prometedores. Y cuando uno de estos concentrados descartados a la ligera se reexamina con atención, a veces revela algo que todos pasaron por alto. El concentrado fue etiquetado como descartado, zircón dominante y almacenado en una caja sin revisar durante semanas. Pero una segunda inspección, motivada por una revisión sistemática del lote completo, reveló algo que no estaba en los registros originales. Entre los granos de zircón angular había trazas de granate piropo intacto y un grano de espinela octaédrica con fractura limpia. Lo que parecía un lote sin futuro resultó contener el primer conjunto sólido de múltiples indicadores en una misma muestra. Este tipo de reversión es más común de lo que parece y ocurre cuando el proceso se vuelve mecánico. Tras varias muestras que no arrojan resultados evidentes, la atención se relaja. Pero en muestreos de zonas transicionales, donde los sedimentos fluviales arrastran materiales desde distintos orígenes geológicos, es habitual encontrar mezclas caóticas. Allí la clave no está en la dominancia de un mineral, sino en la coexistencia específica de ciertos tipos. El concentrado reexaminado provenía de una curva poco pronunciada en la unión de dos cursos menores. Inicialmente, el alto volumen de zircón hizo pensar en un origen metamórfico sin relación con kimberlita.
Pero el hallazgo de granate con borde anguloso, espinela opaca con forma cristalina definida y trazas de cromita verificadas bajo lupa de 20X cambió la evaluación. Este patrón, aunque con bajos porcentajes, sugiere transporte corto y posible fuente primaria o secundaria en las cercanías. Además, una partícula pequeña con hábito octaédrico fue identificada en la fracción más fina. A simple vista parecía otro zircón, pero bajo luz incidente reveló un brillo más vítreo que adamantino. La prueba de conductividad térmica no fue concluyente en campo por su pequeño tamaño, pero bastó para justificar un análisis posterior en laboratorio. Este tipo de rescate demuestra por qué nunca se debe descartar un concentrado sin triple verificación, visual, magnética y térmica. Una sola partícula fuera de contexto, cuando coincide con una suite conocida, puede elevar la categoría del hallazgo. También reabre el análisis del terreno. Si este punto mal evaluado al principio contenía múltiples indicadores, tal vez otros sitios cercanos fueron descartados de forma similar. Esto lleva a reestructurar la cuadrícula de muestreo, ampliando la zona de influencia del hallazgo y priorizando nuevas extracciones río arriba.